Sí. Hola Bueno, Nancy, ¿cómo andás? Bueno, te hola. agradecemos que estés acá, te agradecemos tu tiempo. Y bueno, la idea es charlar un poco sobre el Islam en el marco de los conversatorios que estamos llevando a cabo dentro de la diplomatura de la Facultad de Ciencias Sociales en Diversidad Religiosa, dentro de un proyecto UBASIT también financiado por la Universidad de Buenos Aires. Y en este eje estamos hablando sobre religión, espiritualidad y educación. Así que bueno, en principio te pido que te presentes a vos misma y bueno, después charlamos un poco. Bueno, en principio, gracias por la convocatoria. Para mí es un gusto enorme siempre estar y volver a mi casa, que es la Facultad de Ciencias Sociales. Así que es un gusto estar acá con vos. Bueno, yo soy Nancy Falcón, soy directora del Centro de Diálogo Intercultural ALBA, que es un centro que pertenece a un movimiento que está en todo el mundo, que se dedica al diálogo interreligioso desde el Islam hacia las distintas confesiones. Yo soy musulmana, argentina, o sea, nací acá. Mis abuelos son de origen árabe, de Siria, musulmanes también. Vengo de una familia mixta porque por parte de mi mamá musulmanes, por parte de mi papá cristianos, así que en ese sentido creo que el diálogo interreligioso era como un ADN ya que venía con nosotros. Pero bueno, mi tarea, digamos, como directora del Centro ALBA es justamente crear como puentes y canales de diálogo entre las distintas religiones, ya sea diálogo teológico, vivencial, también trabajamos con jóvenes, así que desde ese lugar, como musulmana, doy mi granito de arena, digamos. Si bien sos descendiente de sirios, está bueno aclarar que no es lo mismo ser musulmán y ser árabe, ¿no? Que puede haber árabes que no son musulmanes, como la parte cristiana de tu familia, pero que también Exacto. hay musulmanes que no tienen nada que ver con lo árabe. Con los árabes. De hecho, yo trabajo con el Centro ALBA. En general el movimiento es de origen turco y a veces se confunde aquí también lo turco con lo árabe, que no tiene nada que ver, es otra etnia, es otro lenguaje, es otro todo. Sin embargo, son musulmanes. Lo que se confunde en general es lo árabe con lo islámico, pero si uno va a la población islámica mundial, hay un porcentaje específico que pertenece a la comunidad árabe, que debe ser el 17% de toda la población islámica mundial. Así que imagínense que todo lo demás es no árabe. Claro. Sin embargo, el estereotipo siempre es lo árabe con lo islámico, ¿no? Por el origen del Islam en Arabia y demás, y el Corán en árabe, pero no, es muy válido lo que decís porque no siempre coincide. Incluso dentro del sentido común, cuando se quiere mostrar esta imagen tan estereotipada y estigmatizante del Islam a partir, por ejemplo, de el caso de Afganistán, incluso en películas donde tenés terroristas afganos, para el sentido común son árabes, y sin embargo no tiene nada que ver, porque Afganistán no tiene No, no, no. que ver con lo árabe, si bien hay una población de habla árabe en Afganistán, pero no es la mayoría, y de hecho los talibanes están dentro de la etnia pastún, en su mayoría, Exacto. digamos, ¿no? Que tampoco Sí, son... sí, exacto. Y de hecho los iraníes también no son de origen árabe, hablan persa, pero sí, el desconocimiento es generalizado, no solo por los medios de comunicación, sino también todo lleva a confundir que todo tiene que ver con todo, y si ves una persona con turbante es posiblemente un musulmán. Yo siempre cuento la anécdota que aquí hay una comunidad Sikh. Los Sikh no son musulmanes, son de otra religión, digamos, que tiene origen en la India, si no me equivoco. Y mi amigo Sikh, que usa turbante blanco, cuando va en el subte o va por cualquier lado, le empiezan a decir Bin Laden, o le empiezan a hablar vos como musulmán. Y el chico dice, yo no soy musulmán, pero estéticamente, tal cual como decías vos, se asemeja el turbante, qué sé yo, lo árabe con lo islámico. Aquí en Argentina particularmente la comunidad sirio-libanesa, que es importante,
La mitad es islámica, es musulmana, pero la otra mitad es cristiana ortodoxa, maronita quizás. Claro. Y sin embargo son árabes y están acá en Ujú. Argentina. Entonces también tenemos mucha diversidad aquí en nuestro propio país, Tal para cual, ejemplificar. tal cual. Y hablando un poco de la educación, ¿cómo se educa un musulmán en su religión? Eh, ¿Hay escuelas específicas? ¿Se educa en otro lado? ¿Cómo es? Bueno, ahí también es muy amplio y está bueno decir que el Islam, si bien uno puede tomarlo como yo no le pondría el nombre de religión, pero si queremos ponerle el nombre de religión como una sola religión en todo el mundo, lo cierto es que el Islam internamente es muy diverso. Yo en general no uso la palabra religión porque asocio la palabra religión a algo más occidental y más relacionado al catolicismo o al cristianismo. Lo que nosotros consideramos como Islam tiene mucho que ver con una forma de vivir la vida, de concebir la vida, de entender el mundo, que va más allá de lo religioso. Y en ese sentido, en la diversidad que existe dentro del Islam, eh, no existe un Islam, está mezclado con muchas culturas, por eso en lo relativo a diferentes temas, como puede ser la educación, vas a encontrar mucha diversidad, depende del lugar donde la persona musulmana esté. En general, uno podría decir que la educación islámica en principio, digamos, desde la época del profeta, antes de la modernidad, empieza con lo que se conoce como las madrazas, que ahora es muy conocido ese tema por los talibanes justamente, porque dice, bueno, ¿dónde salían los talibanes? ¿Dónde se forman? Bueno, se forman en madrazas, pero en realidad la madraza era como la escuela primigenia, que en general estaba al lado de la mezquita, era siempre un complejo, era la mezquita, la madraza, la biblioteca, el lugar donde las personas dormían, las habitaciones, y todo ese complejo tenía que ver con una forma de educación basada no en lo religioso, sino en el Corán, en el sentido de el que guía la forma en que un musulmán tiene que vivir. Entonces, uno podría decir, bueno, en las madrazas se enseñaba el Corán o se enseñaba tal cosa. Sí, claro, se enseñaba interpretaciones del Corán, se enseñaba en los países donde no era árabe, árabe, se enseñaba el fiqh, que es como la jurisprudencia islámica, pero por otro lado se enseñaba matemáticas, se enseñaba filosofía, y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿No? Porque desde nuestra mirada occidental siempre las ciencias y la religión fueron por otro lado. Bueno, en la cosmovisión islámica no necesariamente era así, sino todo lo contrario. Uno si quería especializarse más en lo religioso tenía que estudiar matemática, tenía que estudiar astronomía, tenía que estudiar teología, tenía que estudiar filosofía. Por eso los grandes sabios islámicos del medioevo, nuestro, que es la edad de oro del Islam, eran personas que no solo eran filósofos, sino que se especializaban en diferentes ciencias, ¿no? Estaba todo muy, muy junto, hay un hadiz, que es una tradición islámica, que el profeta decía, busca el conocimiento de la cuna hasta la tumba, o sea, el buscar el conocimiento era parte de lo religioso, y ese conocimiento no necesariamente tenía que ser de la religión como algo solo espiritual, sino era el conocimiento del mundo también. Entonces las escuelas primigenias eran madrazas en esa época, que después en las diferentes sociedades donde el Islam era mayoritario, se transformaron luego en universidades primigenias, porque todo lo que conocemos como universidades y escuelas es muy occidental también, ¿no? El que te den un título, tener una materia, cursar tal cosa. En general no era así en el mundo árabe hasta hace poco. O sea, escuelas donde una persona hoy puede decir soy teólogo islámico, son muy modernas, yo te diría del siglo XIX en adelante, no antes. Entonces la educación siempre fue, a nuestros ojos, un poco informal, pero en una época muy importante del Islam, como el siglo de oro, era algo en lo que los musulmanes se destacaban, digamos. Hoy por hoy, depende de qué sociedad me digas, yo te podré decir cómo es la educación islámica. Si hablamos de Argentina o de países occidentales donde el Islam es minoritario, siempre va a ser, digamos, ligado a la educación formal del lugar. eh, y en países árabes hay escuelas ahora teológicas donde uno enseña teología islámica a la manera de una universidad nuestra, occidental, y siguen existiendo, coexisten estas madrazas,
que son informales, que uno no tiene un título de algo, pero que ahí sí se enseña educación más bien coránica, tafsir, la interpretación, el fiqh y demás, y no ya tanto las ciencias como en su momento. Entonces conviven un montón de educaciones formales e informales, depende del lugar donde vos me indiques que te interesa, digamos. Es muy, muy variado el mundo islámico. A ver, profundicemos un poquito en la Argentina. Bueno, en la Argentina es particular el tema. Yo no sé si hay académicos que lo estudian, obviamente, que no es mi caso, pero lo que te puedo decir un poco por vivencia personal, yo creo que a diferencia de otras comunidades aquí en Argentina, la comunidad árabe islámica que llegó con la inmigración, no es que lo que primero hizo fue una escuela o una mezquita, por ejemplo, sino que primero estaban, que siguen existiendo todavía, estos como clubs, ¿viste? De barrio, nosotros le decimos yemaíes. Yamá es como comunidad, lugar donde se junta la comunidad, y ahí estaba todo. Si tenías que aprender Corán, lo aprendías ahí. Si alguien se moría, lo velaban ahí. Si alguien se casaba ahí. Las fiestas islámicas, era como un lugar donde sucedía todo, y no necesariamente era una escuela islámica. Sobre todo porque Argentina, bueno, es mayoritariamente católica, aunque muchos no se reconozcan como religiosos. Hasta la Constitución argentina dice que Argentina es católica. Así que en ese sentido, no es que lo primero que se hizo fue una escuela islámica. Sí, las escuelas que hay en Buenos Aires en general, no tengo conocimiento de si hay en otra parte del país, pero las escuelas islámicas de aquí no tienen educación islámica como obligatoria, es simplemente optativa. Está la escuela que pertenece al centro islámico, que ahí se dicta un curso de Islam los días sábados, que es optativo y demás. La escuela también que pertenece a la Mezquita de Flores, por ejemplo, también lo tienen como optativo, si bien el árabe sí es un idioma que se enseña, al igual que el inglés, entonces en eso sí es obligatorio, y los chicos que cursan, no sé si tendrán un nivel muy alto de árabe, pero tendrán conocimientos básicos del árabe, y en ese sentido sí tiene que ver porque el árabe es nuestra, digamos, la lengua sagrada, la lengua con la que nosotros nos acercamos al Corán, que es nuestro texto sagrado, pero en general no son, lo religioso no es algo, es más opcional que obligatorio. Igual con la mezquita de Palermo, que es como la más conocida de acá, es la más grande de Latinoamérica, también tiene un colegio y donde se enseña árabe, pero todo lo que tenga que ver con lo religioso es opcional, porque lo que se piensa en general es que las escuelas tienen que estar abiertas a la comunidad. Como nuestra comunidad islámica no es muy importante, aunque muchos dicen que llega al 1.000.000 de personas, yo no creo tanto eso, pero bueno, para mí no es tan significativa. Creo que las escuelas apuntan un poco que venga la comunidad en general, y sí, si las personas musulmanas quieren anotar a sus hijos ahí, por supuesto que sí, pero apunta a un público más amplio, me parece a mí. Y en ese sentido no hay escuelas religiosas acá en Argentina, sino que son escuelas normales con materias opcionales para las personas que quieran, ya sean musulmanas o que les interese por alguna u otra razón el árabe o la tradición islámica en general. Claro. Así que en Argentina tenemos más o menos así. Sí, sí, es interesante. Hay pocas escuelas, entonces, un poco por lo que me decís. Son re pocas escuelas. Sí, y esto tiene que sí, ver yo creo con... que... No, te preguntaba si tiene que ver con las comunidades, es decir, hay pocas, no hablo de la comunidad musulmana en general, sino hablo de estas pequeñas comunidades que hay dentro de la población musulmana, que se pueden agrupar, sea por, que bueno, unos serán sunitas, chiitas, otros, no sé, vos me explicarás mejor en todo Sí, sí, caso sí. cuáles son los criterios por cómo se van formando estas comunidades dentro del Islam. Pareciera que son pocas, y te pregunto, entonces, ¿son pocas escuelas porque las escuelas están vinculadas también con estas comunidades o funcionan aparte? Mira, no tengo ¿Cómo te una lo puedo respuesta explicar? certera. Te puedo decir lo que yo intuyo, pero Ujú. no hice un Bien, trabajo académico sobre esto, por eso te digo seguro. que es mi opinión. Primero, sí, las escuelas están
entre comillas, divididas en, por ejemplo, yo te nombré la comunidad de Flores. La comunidad de Flores es chiita en general. Entonces, sí, o sea, las familias que son de la rama chiita, en general mandan a sus hijos a la escuela de Flores. Es muy raro que manden a sus hijos a la escuela de la Mezquita de Palermo, por ejemplo, que tiene una línea, que es sunita, pero tiene una línea más cercana a lo que es Árabe Saudita, ¿no? Claro. Que sería la contraposición. Entonces, es muy difícil. En ese sentido, sí, las escuelas tienen que ver con diferentes ramas del Islam. Si bien están abiertas a toda la comunidad, pero uno podría decir que sí. Ahora, es verdad lo que vos decís, son pocas, porque si la comunidad, de hecho no hay un censo sobre cuántos somos, religiosamente, creo que es desde el 1960 y pico, no se preguntó más sobre lo religioso en el censo nacional, con lo cual no se sabe, pero unas personas por algunas encuestas y demás dicen, bueno, la comunidad islámica son 800.000 o 500.000, a veces 1.000.000. Igualmente, si fuera tanto, yo creo que es significativo que no se ve reflejado en la cantidad de escuelas o instituciones, si querés. Entonces creo que ahí hay que entender desde otro lugar qué pasó con la comunidad islámica. Quizás, si yo te digo desde mi experiencia, de mi familia, era mucho más importante para el inmigrante árabe islámico asimilarse a la cultura argentina que tener su propia fortaleza identitaria. En ese sentido, cuando uno dice, bueno, lo primero que llego, vengo escapando de una guerra, de la disolución del Imperio Otomano, me persiguen los turcos, me persiguen todos, vengo acá a Argentina y lo primero que quiero es tomar mate y sentirme argentino. Creo que eso debe haber estado en la cabeza de muchos inmigrantes cuando llegaron aquí. Otros no, porque o sea, otros fundaron instituciones, pero no fueron los más, sino deberíamos tener más. Yo creo que los que llegaron pudieron fundar una institución donde todos, chiitas, sunitas y lo que sea, como venían todos escapando de un mismo enemigo en común, se juntaron. De hecho, en mi familia ni siquiera es chiita, o sea, es alauita, que es como una rama, si se quiere, del chiismo. Y recuerdo que mi bisabuelo era parte del centro islámico primigenio de acá de Buenos Aires, y el centro islámico era sunna, creo, no sé si era sunna, pero digo, sunitas y chiitas estaban todos juntos. Después con el tiempo se fue un poco dividiendo las grandes ramas acá también, pero en principio yo creo que lo que quería la comunidad era instalarse y mezclarse con lo argentino, ¿no? Y lo institucional vino como un poco después, o con menos fuerza. Quizás en ese tiempo había instituciones, pero no tantas. Yo a veces comparo con la comunidad judía de acá de Argentina, que tampoco son tantos, pero sí uno lo ve reflejado en las escuelas, en las instituciones. Querés encontrar una sinagoga y podés tirar para arriba, digamos, de tal rama, de esto, del otro. En el Islam no es así, capaz que en cantidad numérica somos iguales, o capaz más nosotros, no sé, pero no lo vemos muy reflejado en lo institucional. Y eso es para estudiar, digamos. Sabes que algo, vos recién, bueno, mencionás el Imperio Otomano, la situación en Medio Oriente en la época en que llegaban los migrantes, y algo que es importante también para decir a quien esté escuchando, que no existían los países árabes en ese momento. Se estaba todavía construyendo y todavía las fronteras que hoy distinguen a Irak de Siria, de Jordania ni existía, Egipto sí, pero Arabia Saudita todavía no, estaban las tribus de los Ibn Saud que iban ocupando territorio hasta que los ingleses dijeron, bueno, acá reconocemos, ya en la década del 30, reconocemos que hay un Estado. Entonces, tampoco podía haber una identificación con un país porque ni existían esos países. No, te digo algo para que te rías, Damián, mucha gente del pueblo de mis abuelos te preguntaban de qué montaña venías, reíste, no, ni siquiera es de qué ciudad, vos de qué montaña venías, como si uno pudiera poner un nombre de montaña, ni siquiera había, o era todo sirio-libanés. De hecho, ayer justo mi mamá encontró el papel con el que mi bisabuelo entró, que lo tengo acá, pero tendría que hacer un lío para moverlo. Está escrito en francés, pero dice Trípoli, que era una ciudad del Líbano. O sea, mi bisabuelo, pensamos que era de parte de mi bisabuela de Siria, pero de mi bisabuelo
de una ciudad del Líbano, esta vez decía pasaporte del Imperio Otomano, por eso acá nos dicen turcos, porque uno venía con el pasaporte del Imperio Otomano, pero está escrito en francés. Y uno dice, ¿cómo ya en francés? Y eran ni siquiera llegaba a 1900. Entonces ya estaba disuelto el Imperio Otomano. Bueno, sí, o sea, fácticamente sí, pero quizás uno cuando lo estudia una fecha específica, pero todo ese lío, como vos decís, no había países, eran como regiones enteras. Entonces, también es eso, ¿de dónde venís? Ah, sos turco, porque y mi bisabuelo te diría, no, yo vengo escapando de los turcos, pero su pasaporte dice que era del Imperio Otomano. Entonces, era una época muy confusa también, y creo que los que llegaron aquí hicieron lo que pudieron. No, no sé si les interesaba tanto la identidad religiosa como el poder salir de una situación de guerra, como ahora vemos con los refugiados, ¿no? Lamentablemente todo se repite. Quieren salir de ese lugar, los afganos, no sé, y si les preguntás dónde llegan, ¿querés hacer una asociación afgana? No, quiero estar acá y sobrevivir con mis hijos y tratar de buscar un trabajo en lo que pueda y después veo. Sí, rezo. Yo me acuerdo que siempre me contaban en mi familia que mis abuelos rezaban en casa. Claro. No era de, bueno, vamos a la mezquita, ¿cómo que no hay una mezquita? No, las mezquitas vinieron después, las escuelas vinieron después, lo urgente era otra cosa, me parece. Y Creo que también va el por Estado ese lado. argentino presionaba para la asimilación, ¿no? Totalmente, sí, porque uno a veces dice Argentina, crisol de razas, viste, todas esas cosas cliché, que está bien, pero no hay que perder de vista que también ha discriminado a ciertas comunidades argentinas, y ahora lo sigue haciendo con otras, ¿no? Quizás no necesariamente desde lo religioso, sino desde lo cultural, los países limítrofes, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero en ese entonces también, o sea, era como, bueno, hacete argentino, ¿viste? Tomate mate, habla español, mis abuelos no sabían nada de español, de hecho, bueno, el árabe es otra grafía, digamos, no sabía escribir, escribía el español en árabe como los aljamiados, ¿viste? Una cosa rara. Pero bueno, nada, se tuvo que asimilar. Yo creo que Argentina también es como vos decís, pedía un poco la asimilación no solo de los árabes, de todos los que venían desde otro lugar. No era solo la comunidad árabe la inmigrante, digamos. Sabes que Eh, una anécdota, mi abuelo también venía de Siria, ellos eran judíos, venían de la ciudad de Alepo, Ay, qué lindo. y acá se dedicó al comercio, bueno, como muchos, y también es un poco el estereotipo del Sí. árabe que se dedica al comercio, ¿no? Eh, y él aprendió español, terminó escribiendo en español, pero los números los hacía en árabe. En árabe, Y claro, siempre claro. el chiste que se cuenta es que él se podía permitir equivocarse en todo menos en las cuentas. Por eso los números los hacía en árabe. También típico Claro, sí, mi abuelo comerciante, bueno, también. no había Sí, problema sí, con la sí. palabra, pero sí con los Pero números. sí con los números, mis abuelos también. Exacto, los números en árabe, y yo de chiquita los números en árabe, o sea, antes que el español en árabe. Pero bueno, sí, es muy gracioso, pero es realmente así. Habría que hacer alguna especie de estudio de por qué no hay tantas instituciones islámicas o educativas o mezquitas también, ¿no? Porque la más grande que tenemos acá es porque Arabia Saudita vino y puso la mezquita acá, digamos. Claro. No porque la comunidad acá le haya pedido, a eso voy, que eso también es para ver, ¿no? Porque nunca se llena esa mezquita igual. Me parece que les mintieron que éramos muchos, porque es muy, muy grande y la comunidad acá en Buenos Aires tampoco es tanta. Lo que sí, Sí, por sí. ejemplo, hay Sí, sí, comunidad en sí. el interior, en Ujú. Santiago, en Santiago del Ajá. Estero, en Tucumán, comunidad islámica importante, también mucha de origen alauita, que mundialmente los alauitas son un 0,1%, pero en Argentina, sin embargo, están. Así que eso también tiene que ver mucho con la inmigración desde el lugar, ¿no? Del Líbano, de Siria. Pero bueno, en el interior del país sí hay, y tampoco yo veo demasiadas instituciones. Pero bueno, es así, digamos. Claro. Sí, yo estuve en la mezquita de Palermo cuando intenté aprender árabe. Eso, Bien. un fracaso más en mi vida. Pero bueno, estudié un poco en la mezquita de Palermo.
Sí, realmente es enorme, pero nosotros no veíamos a nadie más que lo que íbamos a estudiar árabe. Pero esto que vos decís, Así bueno, es. acá juega entonces un estado, yo no sé si conocés bien el detalle, ¿viste? Bueno, la verdad, no era el objetivo preguntarte sobre esto, pero acá interviene un estado, ¿no? Como para colocar una mezquita en la época de Menem, que bueno, cristiano, Sí, pero que en sí, realidad de origen musulmán, eh, que en algún momento parece que tiene un problema con los sirios. Hay toda una trama ahí que ninguno de los dos seguramente conocemos, pues es recontra compleja, no, no, está bien no la explicada. conozco. Sé que Pero fue en el bueno, gobierno de la Rúa también, porque creo que de la Rúa era el jefe de gobierno de la ciudad de acá. claro, O exacto. sea, de hecho hay una placa, no sé si, no está tan escondida, pero en la mezquita está, gobernador de la Rúa, no sé, una cosa dice, ahí como que también bajo el gobierno de la Rúa. Pero sí, claramente yo creo que Menem tuvo que ver. Menem que se hizo cristiano porque la constitución si no, no le permitía, entiendo, ser Tal cual, presidente. tal Pero cual. bueno, toda su familia, su esposa también, todos fueron musulmanes de La Rioja. Ujú. Otro lugar también donde la comunidad islámica, hay muchas personas de origen árabe y muchas veces también de origen islámico en La Rioja. Y bueno, yo creo que tuvo que ver con eso, pero no entiendo cuáles son los intereses que están detrás de eso. Lo que sí, como tal cual vos decías, la mezquita de Palermo es muy, muy grande, tiene un complejo de digamos, es un instituto, es la mezquita, una fundación o un instituto y el colegio, que el colegio también es abierto para la comunidad entera, Ujú. pero en general muchos de los nenes que van son hijos de familia islámica. Y bueno, nada, la mezquita es muy, muy grande para lo que uno podría pensar en Buenos Aires que existe dentro de la comunidad islámica. O sea, es muy, muy grande. Las fiestas que uno va, que yo he ido con mi familia y demás, fiestas como yo te diga, finalización del Ramadán, que es el mes islámico, y es como una de las fiestas más importantes dentro del Islam, no se llena la mezquita. Puede llegar a estar un poco, pero no. Y lo que sí ahora hay un fenómeno también, entre comillas, nuevo, que es la migración nueva de personas de países del África, por ejemplo, de Senegal, hay mucho, musulmanas también, que establecen sus propias mezquitas, pero no son como formales, son solo para la comunidad. Quizás están, no te rías, atrás de un kiosco o atrás de tal cosa, Ujú. no es que vos ves la mezquita de... Eh, y bueno, y es su lugar de rezo, con particularidades propias del país, ¿no? De los senegaleses. Y muchas veces también en la mezquita del centro islámico, también en las fiestas, ves que la comunidad senegalesa que vive cerca de ahí está presente también, en esta mezquita. También es muy pintoresco porque cómo se visten llamativamente, con colores y demás, que acá no lo ves así. Pero bueno, eso también es otra parte de la comunidad islámica que llega a Argentina y que es de origen africano y que a veces no tiene nada que ver con la cultura árabe que ya viene de acá de Argentina. Sin embargo, somos musulmanes. Entonces, en un punto ahí ves también la diversidad dentro del Islam. Y a eso sumarle las personas argentinas, mal llamadas, porque a mí no me gusta la palabra de conversión, ¿no? Porque parece que no se convierte en un zombie o una cosa así. Pero bueno, nada, las personas que eligen ser musulmanas, que son argentinas, que vienen de otra tradición religiosa o de ninguna, y que quieren ser musulmanes, y también eso le suma un color más a toda la comunidad islámica de acá, porque en general uno dice, no, los musulmanes porque hay migración árabe, entonces acá somos todos de origen árabe, y no, hay de origen árabe, hay personas argentinas musulmanas, de origen africano, tenés de todo, la verdad tenés de todo. Eso está bueno por un lado, pero ahí te muestra que el Islam no es uno solo, o sea que hay mucha diversidad por dentro y diferentes tradiciones, no digo de cómo rezar, pero de cómo festejar ciertas cosas que se van entrelazando. Y Eso es lindo diversidad también de ver. arquitectónica, ¿no? Es un poco lo que vos estás mencionando, que me parece muy Exactamente. interesante, porque, bueno, la mezquita de Flores, por ejemplo, es muy distinta a la de Palermo, a nivel arquitectónico, a nivel del espacio.
exactamente. Yo creo que la de Palermo ya la mirás y decís, esto es Arabia Saudita, si sabes Ujú. un poco de la arquitectura dentro de los países islámicos, ¿no? Y también es cierto que las mezquitas primigenias de acá no tenían como forma de mezquita, muy pocas Claro, con minarete, un poco por la funcionalidad, porque el minarete, por ejemplo, es para que desde ahí salga el llamado a la oración y se escuche en toda la ciudad o alrededores. Y acá el llamado a la oración no se puede hacer en voz alta, digamos. No sé bien por qué, lo tendría que averiguar. No sé si está prohibido o qué, pero podés molestar al vecino haciendo el llamado a la oración. O sea, en los países islámicos es normal y uno que capaz que no es musulmán y se va de turismo a Turquía, como que te diga a las 5 de la mañana, antes que salga el sol te despierta el llamado a la oración. Acá no. Entonces, también el minarete perdió un poco su función. Entonces, algunas mezquitas las tenés que mirar 2 veces para saber si es una mezquita o no. En cambio, la de Palermo no, por ejemplo. Pero sé, acá cerca, yo estoy por Belgrano, están construyendo una mezquita, la comunidad Tabligh, que también es una rama dentro de todas las ramas nuevas, entre comillas, dentro del Islam, y están construyendo algo que sí se parece a una mezquita. O sea, si uno lo mira, tiene el minarete, tiene cierto el vitró de las mezquitas y demás, pero muchas no parecen mezquitas, y otras son lo que no llamaríamos mezquita, sino musalla, que es como un lugar de rezo, pero que no necesariamente es público y abierto, que es lo que yo te comentaba un poco de algo parte de la comunidad senegalesa, que es, bueno, no, está atrás de tal lugar, el que es musulmán sabe que está ahí y puede ir a rezar ahí, pero el transeúnte que va a pie no se da cuenta nunca que eso es un lugar de rezo, por ejemplo. claro. Y eso hay aquí también, sí. Bueno, de hecho, el Centro Alba tiene su lugar de rezo, que yo Claro. rezo ahí, las personas que están conmigo rezamos ahí, pero no es abierto al público, digamos. Si vos venís y querés verlo, sí, no hay problema, pero digo, tenés que saber que tenés que conocer a alguien del centro para ir y rezar. Y no es una mezquita específicamente, es una musalla, decimos nosotros, que es un lugar Ajá, donde se puede hacer la oración. claro. Ahora, la oración se puede hacer en la mezquita, también en esos espacios, pero también la puedes hacer en tu casa. Exacto. Sí, en Ujú. general la oración se hace, salvo que vos vivas en un país mayoritariamente con población islámica, donde hay mezquitas por doquier y uno puede ir a rezar a la mezquita cuando quiera, en general las oraciones se hacen en tu casa, porque son Claro, 5 oraciones con diferentes horarios. El único día donde es obligatorio, entre comillas, o muy recomendado que las personas vayan a rezar juntas son los viernes al mediodía, que es la oración comunitaria, que tampoco es súper obligatoria. De hecho, las mujeres, por ejemplo, no la tienen como un pilar obligatorio, porque en general se cree que las mujeres están en su casa con sus hijos, entonces con otras ocupaciones, desde la época del profeta te hablo, entonces no es obligatorio. Pero los viernes al mediodía es el rezo comunitario. Ahora, en general, en todos los días uno reza en su casa o en su lugar de trabajo si trabaja con personas musulmanas, como te contaba yo del Centro Alba, que tenemos un lugar de rezo, pero en general el rezo se hace en tu casa, salvo y los viernes. obviamente sacando lo que es tu casa, el lugar de rezo tiene que tener una característica específica, digo, sacándolo obviamente de tu casa, que bueno, es tu casa directamente, pero tiene que tener algo específico, no sé si arquitectónico, pero no sé, un espacio para tal cosa, un espacio para tal otra, ¿cómo es eso? En general es así, como antes de rezar nosotros hacemos ablución, en casa, bueno, como vos decís, en mi casa es mi casa, pero en un lugar de rezo tiene que estar cerca de alguna canilla o algún baño donde vos te puedas lavar las manos, la cara, los pies, porque esto es antes de rezar. O sea, no tiene que ser obligatorio, pero cerca tenés que tener alguna canilla con agua para poder hacer eso. Por eso también en la tradición islámica el agua es muy importante y cerca de las mezquitas vas a ver fuentes o cosas con agua, un poco por el tema de la ablución. Y por otro lado, la orientación también es muy importante porque uno tiene que rezar orientado hacia la Kaaba, que es en la Meca, para la tradición islámica es el templo primigenio,
o sea, el primer templo hecho para la adoración del único Dios, entonces uno tiene que rezar en esa orientación. Ahora, lugar para rezar, se recomienda una alfombra o algo que no esté sucio. Uno podría rezar, digamos, en el suelo si no está sucio. ¿Sucio qué significa? Que no haya excremento, que no haya sangre, nada que lo haga impuro. Pero los musulmanes en general rezamos en una alfombra porque estamos más seguros de que esa alfombra no está manchada, ¿no? Uno la puede lavar, sabe en qué condiciones está la alfombra. Por eso los lugares de rezo van a estar alfombrados, uno no puede entrar con zapatos, por ejemplo, tiene que descalzarse por ese mismo motivo, y está el tema de la orientación. En las mezquitas en general hay un espacio donde está como señalizado el lugar donde está el imán que va a guiar la oración, porque nuestra oración es con movimientos, entonces el que guía la oración es el que hace primero el movimiento para que los demás lo sigan. En el caso de cuando uno reza solo, no, uno es su propio imán, digamos, pero en las mezquitas o en los lugares pequeños de rezo siempre hay alguien que dirige el rezo. Entonces hay como un lugar reservado que es adelante para esa persona que dirige el rezo, y después no más cosas, digamos, las mujeres con el velo, yo no uso el velo, pero para rezar sí me cubro la cabeza, no, pero no más cosas. En las mezquitas está el Corán en general que uno puede agarrar y leer para después de rezar. Existe también esto de la jutba, que es como el sermón que se hace después, que puede ser parte de algo que diga el Corán o de algo que ocurra en la comunidad y que el sheikh quiera decir o tratar ese día. No hay una sola lectura para todas las mezquitas en el mundo, como si quizás te pasa con la misa, que a veces me preguntan, hoy es la lectura de tal... No, cada mezquita tiene su independencia y puede leer o decir el sheikh de la mezquita lo que quiera en el momento, lo que considere que se tiene que decir. Pero bueno, en general es eso, sí hay ciertas disposiciones que muchas veces no tiene que ver con lo arquitectónico, pero sí con, al tener el rezo cierta forma, cierta ritualidad, tiene que ver justamente con eso. Claro. Ahora, en un momento hablaste de las mujeres, lo que las mujeres no tienen obligación de hacer. En este sentido, en el sentido de la educación, ¿hay un mismo programa para hombres y mujeres o también la educación contribuye a separar hombres y mujeres porque hay ciertas materias que son más para unos y otros para las otras? Mira, no te diría del contenido. Contenido puede ser igual para hombres y mujeres, pero históricamente, y esto tiene que ver mucho también para mí con lo religioso y cómo se dio o cómo nació, cómo se fue dando la educación islámica a través del tiempo. En general, las escuelas siempre fueron solo para hombres o solo para mujeres. O sea, estaba este tema de la separación. El contenido no necesariamente, o sea, no hay algo que las mujeres no puedan saber de lo religioso que sí tienen que saberlo los hombres. No, en ese sentido no, y desde la época del profeta, el mismo profeta enseñaba a hombres y mujeres. Y las mujeres quizás preguntaban más que los hombres ciertos temas, o sea, siempre fue, imagínate, te hablo del siglo VII en Arabia, o sea, muy pionero y muy revolucionario, si se quiere poner algún nombre, el tema de la educación dentro del Islam. Ahora, a través del tiempo, obviamente, hay otros factores que jugaron, y hasta el día de hoy te diría que muchas madrazas o escuelas islámicas están separados los hombres y las mujeres. De hecho, la recitación del Corán, no digo que está prohibida, pero en muchas escuelas, sí, diría que está prohibido que las mujeres reciten el Corán adelante de los hombres. Hay todo un tema con la voz de la mujer, o sea, las mujeres con las mujeres sí, pero con los hombres no. Y creo que hay muchos, actualmente, muchos movimientos feministas dentro del Islam que están cuestionando todas estas cosas. No solo el lugar de la mujer en la mezquita, que en general es atrás o arriba, siempre separado de los hombres, sino también la posibilidad de recitar, la posibilidad de, no sé, ser alguien que dirija la oración, ser alguien que dé la jutba, como el sermón. Eso realmente en la actualidad está en cuestión, porque no se encuentra tampoco
algún fundamento fuerte dentro del Corán, o de los dichos del profeta que diga que la mujer no debe hacer esto por algo. Siempre son lo que pasaba en la época, y que la época siempre está atada al contexto y a lo que ocurría en el contexto, o bueno, tal sabio dijo que tal cosa. Entonces muchas mujeres musulmanas que estudian justamente el tafsir del Corán, la interpretación, que estudian las ciencias islámicas, no lo cuestionan desde un lugar cualquiera, lo cuestionan desde un lugar realmente dentro de lo religioso. Bueno, ¿en qué momento se dice que esto tiene que ser así? ¿Se dio así históricamente? Sí, ya sabemos las razones, ¿no? Que todos sabemos por qué. Pero ¿por qué en lo religioso se sigue así, segregando, ¿no? Dividiendo? Pero todo eso es muy nuevo, está empezando ahora, y yo creo que también con todos los movimientos feministas islámicos del principio del siglo y demás, que se empiezan a cuestionar ciertas cosas que para muchos son normales y comunes porque siempre pasó, y ahora se empiezan a poner en cuestión. Sí, y de hecho, bueno, seguramente conocerás por estar inmersa en el diálogo interreligioso, pero mucho de lo que decís de la voz de la mujer, en el caso del judaísmo ortodoxo también pasa lo mismo. Por ejemplo, Igual, una mujer no puede cantar delante de un hombre. Eh, y bueno, también genera obviamente sus cosas, porque incluso estos sectores religiosos también están dentro de sociedades donde no son totalmente impermeables. Entonces vos vas por la calle y bueno, claro, escuchás que alguien canta, escuchás, o escuchás una grabación y alguien exacto, está cantando. Pero prendés bueno, la radio, claro, claro, salvo que te aísles totalmente de la sociedad, pero de una forma muy rara que creo que casi es imposible actualmente. y Entonces, no hay, ni en el judaísmo más ortodoxo, ni en el islam, existe esta completa separación. Eh, no, Digo, no. incluso, a ver, acá el judaísmo ortodoxo se está poniendo de moda con tipo la serie poco ortodoxa. Entonces, bueno, esto Yo genera un vi problema. una serie que está buenísima, que Ajá, es Stiesel, Stiesel. Pero es lo Stiesel tiene más. otra mirada, porque tiene una mirada justamente que muestra que los ortodoxos tienen los mismos problemas que cualquier otro. Exacto, El tipo que le gusta sí, pintar, que tiene su problema identitario, total. se Bueno, enamora. ¿Cómo? la pintura, otra cosa que Claro. también dentro de la ortodoxia islámica, la pintura, la música, está prohibida, ¿no? Porque no se puede asemejar a la creación de Dios, no podés pintar. De hecho, bueno, en las mezquitas y en las sinagogas pasa lo mismo, no hay estatuas, o sea, no hay nada que uno pueda representar a Dios y demás. Pero muchos cuestionan también el hecho solo de pintar, que está mal, o el de escuchar música. Y he conocido gente viviendo en Estados Unidos, no digo viviendo en Pakistán o en Afganistán, que uno podría pensar, bueno, los talibán. No, viviendo en Estados Unidos, que tiene este tipo de pensamiento, y es como vos decís. Sin embargo, se sube al subte de Washington y va a escuchar a alguien que canta, pero bueno, Mm, sigue pensando que eso está mal. Pero ujú. sin embargo vive en Estados Unidos, qué sé yo, estudia en alguna universidad estadounidense, o sea, tiene los beneficios de cualquier otro, pensando que es shaitán o es del demonio y demás. Entonces también hay una cierta contradicción, yo diría muy bipolar, en algún punto de orden psiquiátrico, de esta cosa de pensar una cosa, pero bueno, yo vivo acá y tengo que soportar esta sociedad. Y, he escuchado muchas cosas, muchos Ujú. musulmanes de esta índole, pero bueno, qué sé yo, hay Como de está lo todo. otro, ¿no? Están también, yo me conocí en Estados Unidos una familia que venía de Arabia Saudita, y la hija usaba el velo, pero en su computadora, por ejemplo, tenía calcomanías de Kitty. Entonces, claro, a mí me había llamado la atención, ¿no? Porque digo, bueno, Kitty, un producto súper occidental, y ella musulmana, vestida como musulmana en una familia, bueno, religiosa, Tradicional. tradicional, que iban a la mezquita, que rezaban en su casa, que se alimentaban de acuerdo a las reglas del halal. Pero Claro, bueno, también se dan estos cruces, ¿no? Así como tenemos el que se exacto, aísla, tenemos el que no es que se asimila, porque no deja lo suyo, claro, pero incorpora también elementos de, ponerle la cultura de masas, si exacto. querés.
exacto. Y también nosotros tenemos una mirada que quizás, ¿cómo decirlo?, desde nuestras categorías de lo que es una religión y lo que debería ser una religión o una cultura, como vos decías, capaz que la chica que usa el velo, no sé esta chica, pero muchas otras no saben por qué lo usan. Es como si a mí me preguntan por qué estoy usando ahora un jean. Ujú. No sé por qué lo uso, no sé, históricamente usé un jean, mi mamá usaba jeans, en esta sociedad se usa jeans, y quizás si yo voy a otra sociedad donde nunca vieron un jean en su vida, me dicen, ¿qué hace con este vestido así? Yo creo que a veces pasa eso también, que muchas musulmanas que usan el velo no saben por qué, sino que es algo cultural que se pasa de generación en generación. Tienen claro que tiene que ver obviamente con lo religioso, pero no saben bien por qué. Eh, Recuerdo chicas que me han preguntado, ¿en el Corán se habla del velo? A mí, que yo no lo uso y que Ujú. nada, o sea, me gusta leer el Corán y me gusta esto, pero digo, no es que nací en una casa totalmente religiosa en la que estudié Corán desde los 3 años, no. Sin embargo, yo podría intuir que la chica que me lo preguntó, sí nació en una sociedad islámica, con una casa religiosa donde su mamá usaba el velo, sin embargo, ella no sabía por qué lo usaba. Entonces también creo que hay una mirada media, no sé si infantil o estereotipada nuestra, también me incluyo yo, porque siendo musulmana también vivo en Occidente, de que las personas que usan el velo, las mujeres que usan el velo, es porque lo hacen desde un sentido religioso. Y muchas veces no es así, muchas veces es algo cultural o identitario, o hay chicas que usan el velo y su mamá no lo usa, pero para reafirmar su identidad o lo usan aún en contra de lo que su familia quiere. Entonces, como hay mucha diversidad ahí dentro también en la propia elección de usarlo o no usarlo, ¿no? Si hablamos del velo. Y después, bueno, sí, hay países donde te obligan a usar el velo, hay otras configuraciones diferentes. Pero en Occidente, en general, a veces es muy difícil saber exactamente si la vestimenta tiene algo que ver 100% por lo religioso o conscientemente, o es una mezcla de otras cosas. Y un poco para ya ir terminando, hablamos de la educación de los musulmanes, eh, pero, y que lo que vemos es que es la educación de cualquiera, ¿sí? Como en realidad no hay la educación de los musulmanes como algo distinto acá en la Argentina de la educación de cualquier otro, e incluso hasta las escuelas, como vos dijiste, las escuelas musulmanas son escuelas integradas en el sistema educativo nacional, se enseña la currícula, que se enseña en todos lados, y hasta la religión incluso es materia optativa, ¿no? Que incluso Exacto. en Yo otros creo que grupos religiosos ni eso. O no sea, sé está lo si lo nacional, pero mencioné. Sí, sí, no sé si lo mencioné, pero creo que la educación islámica pasa mucho más por la familia, la educación que uno puede tener el hijo en la familia, el hijo, la hija, lo que sea, que por la institucionalidad. Creo que va por ese lado. Perdón que te corte, Damián, por no, eso. no, pero perfecto, perfecto, porque está buenísimo para aclarar las cosas, sabiendo que esta charla, también este video está destinado a gente que no es de la comunidad musulmana y está bueno. Nuestro propósito es esto, que se conozca, que se desmistifiquen algunas cosas. Y un poco para terminar, te quería preguntar si vos crees que en algún punto el Islam, y entiendo que el Islam es recontra amplio, entonces, bueno, quizás uno podría decir, bueno, cierto Islam, no sé, puede contribuir y cómo a la educación y a la formación de nuestras infancias, musulmanas, no musulmanas, digo, de nuestras infancias. ¿Qué puede aportar el Islam? Mira, es muy interesante la pregunta, tal cual como vos decís, no hay un solo Islam, pero sí podría decir que hay un mensaje, si querés unificarlo de alguna manera, que atraviesa toda la tradición islámica y que uno lo puede ver aún en diferentes culturas, diferentes manifestaciones del Islam como forma de vivir, ¿no? Y tiene un poco que ver con valores que son los valores de todas las religiones, ¿no? No voy a decir que son del Islam nada más porque es mentira, pero con el respeto, con el amor al prójimo, con, digamos, ciertos valores que son importantes en cualquier tipo de educación, ¿no? Cuando uno va a una escuela laica también, el compañerismo, ¿qué le hablan los nenes? Bueno, tenés que ser buen compañero, no hacer esto, no hacerle al otro lo que no querés que te hagan a vos.
Bueno, todas esas cosas de valores universales creo que están como muy presentes dentro de la tradición islámica. La ayuda social al que necesita, también la espiritualidad como una forma de vivir, ¿no? Que a veces lo vemos como sacado de la sociedad occidental. Es todo como, viste, todo tenés que hacer algo para ganar, está con una lógica competitiva. Dentro de la tradición islámica no, es algo más de comunidad. Alguien necesita algo, bueno, todos estamos dispuestos a ayudarlo. No hay mejor, no hay alguien mejor para un musulmán que otro musulmán, dicen. Que no me gusta esa frase, porque en realidad debería decir que otro ser humano, pero la idea es esta, justamente, de ayudarnos entre todos, de salir de esa lógica competitiva, de tratar de ver el mundo como un todo, no solo la unicidad de Dios como un Dios uno, sino como la creación entera como una sola. Algo para mí muy importante que en nuestra época es importante también para la educación futura de nuestros hijos y de todos, de los chicos en adelante, que es el cuidado del planeta, y eso está muy presente dentro de la tradición islámica, de ver el universo como una creación de Dios, de la vegetación, de los animales, de tener respeto por esa creación. El Corán hace como mucho hincapié en ver a Dios en su creación, ¿no? En verlo en las plantas, en los animales, en tener respeto en el cuidado de la tierra como nuestra casa común, algo que es muy del Papa Francisco, ¿no? Pero uno lo puede encontrar textual en el Corán, y creo que esos son valores que ayudan a la educación de hoy por hoy que necesitamos, esta lógica de salir de la competencia y de empezar a ver al otro como el prójimo y de empezar a verse como parte de un todo, que si no, no es que me las arreglo sola, salir del individualismo y entrar a un comunitarismo. Creo que eso es como básico en la educación islámica y desde ese lugar se puede aportar a la educación en general. Y además son valores que parecen hoy ser casi contraculturales, porque no estamos yendo para ese lado. Estamos yendo No, más a, bueno, que se salve el que pueda, el que tiene, tiene, y el que pudo, pudo, y el que no, bueno, mala suerte. Y sí, un poco sí, sí, estamos yendo para total, ese lado. Entonces, no es que tu respuesta no es una respuesta que dice, bueno, el Islam puede aportar lo que ya estamos aportando, no, sino todo lo contrario, ¿no? Va sí, sí, con otros grupos también, digo, no es, como vos decís, no es exclusivo del Islam. eh, Hay otras religiones y no religiones que también tienen una lógica comunitaria muy fuerte que no queda solo, o que no tiene que quedar solo en palabras, ¿no? Porque bueno, hablar hablamos todos, después está la total. práctica y eso hay que ponerlo en práctica cuando se den las situaciones. Pero bueno, esto parece contracultural, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Uno debería pensar que en la educación en general tiene que tener unos ciertos valores, como vos decías, pero a veces uno puede hablarlos y demás, pero las mismas escuelas, a veces los profesores hablan de cierta manera, pero en la práctica después fomentan la competencia o fomentan que todos, en la lógica del más fuerte. Entonces es muy difícil, creo que la educación tiene que ser integral. Vos tenés que decir y ser el ejemplo de lo que haces, si no, no tiene sentido. Cuando uno tiene hijos se da cuenta exactamente eso. Yo, nada, a veces digo, no, tenés que hacer tal cosa, digo a mi nene, ¿no? Que es más grande. Pero mamá, si vos hiciste esto, y ahí digo, no, yo soy él tengo que ser el ejemplo vivo de lo que quiero que él se lleve. Entonces nos lleva también a ser mejores personas nosotros, ¿no? Porque somos el ejemplo de nuestros hijos. Y yo creo que con la educación es igual. O sea, realmente es así. La lógica o la tradición islámica le da mucho hincapié a lo comunitario y al cuidado de la tierra y al cuidado del otro como reflejo de uno mismo. Y en eso sí, es contracultural, pero bueno, yo creo que tenemos que llegar a ese lugar porque si no nos vamos a quedar sin planeta, nos vamos a quedar sin comunidad, nos van a pasar muchas cosas que no están bien y creo que tengo la esperanza de que en algún momento nos vamos a dar cuenta de que tenemos que hacer un giro y ir para el lado contrario para sobrevivir de todo, ¿no? De lo que estamos viendo que está pasando con el planeta, con nosotros mismos. Yo hablaba un poco de los refugiados con vos, y realmente son escenarios que tenemos que empezar a buscar otra salida. Quizás las religiones nos den una respuesta válida para los problemas actuales.
Inshallah. Inshallah, si Dios quiere. Perdón la pronunciación. Bueno, Nancy, mil gracias. No, por favor, tu gracias a tiempo. ustedes y es un gusto siempre estar presente y tratando de colaborar en lo que se pueda. Bueno, gracias. Gracias. Salam alaikum.